¿Qué tal, queridos amigos? De nueva cuenta aquí en otra entrega más del Surco Mexicano, en el ánimo de difundir temas agrarios de interés nacional. Estamos aquí ahora en una dinámica digital diferente. Sergio Salgado Román, nuestro querido amigo el maestro Benjamín García Lara, y detrás de un celular nuestro querido amigo el maestro Nayar Paredes. ¿Cómo estás, Nayar? Están? A distancia desde mi despacho, saludándolos con mucho afecto y con mucho cariño a todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a tratar también un tema bien interesante en materia agraria y que creo que todavía no es únicamente del ámbito agrario. La perspectiva de género, la integración de la mujer en todas las, incluso instancias agrarias, desde campesinas, autoridades, ¿verdad, Sergio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hablamos? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarlos y sobre todo con el agradecimiento de que nos acompañen y con sus preguntas, comentarios. Pues un tema muy interesante y además muy necesario reflexionar. La mujer, las mujeres, la lucha de las mujeres ha ganado espacios en el ámbito electoral, en el ámbito de corporativo, ha ganado presencia, pero en materia agraria, como toda la legislación agraria, está anquilosada, ¿no? Entonces tenemos ya distintos ordenamientos, pero la materia agraria apenas se incorporó por ahí en una reforma que era 40-60 en la integración, pero no tenemos una presencia. Entonces consideramos oportuno ahora dialogar sobre el tema y ver pues las oportunidades que hay ahí, ¿no? Pues sí, definitivamente ya nos tienen que integrar. Simplemente tras bambalinas decía la equidad, la perspectiva de género, y yo con 4 caballeros aquí, agraristas de hueso colorado. ¿Qué pasa, Benjamín? Dime qué pasa con esa perspectiva de género. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mucho gusto, doctor Nayar, Loren, Sergio, muchas gracias por la invitación. Y pues platicar justamente de esto en materia agraria, pues es hablar justamente del pasado de México, ¿no? Estamos hablando de que si pensamos en materia agraria, tenemos que empezar justamente en el inicio, valga la expresión, y estamos hablando de la Revolución Mexicana, no del antecedente agrario como tal, sino justamente de esta modernidad, ¿no? Esta Revolución Mexicana que finalmente hacía el reparto, pero que finalmente hablaba de lugares ocupados por hombres únicamente, de actividades que eran meramente dedicadas a los hombres y que básicamente así fueron tomadas por las legislaciones en su momento, ¿no? Y que efectivamente estamos en un momento completamente distinto de la historia, pero que lamentablemente en materia agraria se ha ido olvidando y rezagando, como bien lo decía Sergio en un principio, ¿no? Y que ese olvido obedece, yo no creo que más que una cuestión de perspectiva de género, sino una cuestión de costumbres también dentro de los núcleos agrarios, y que es muy difícil romper. O sea, pensar que el núcleo agrario le dé oportunidad a las mujeres de entrar, inclusive cuando se hace la modificación, ¿no? De que las mujeres ya podían accesar libremente a los cargos de representación de los núcleos agrarios, pues vemos todavía en la actualidad que son muy pocas las mujeres que forman parte de los comisariados de núcleos agrarios, ¿no? Y bueno, hablando por supuesto de las dos figuras, y que yo pondría en algún momento, y quiero comentarlo, digo, aprovechando el tema, porque en algún momento decía, bueno, ¿por qué las legislaciones o por qué las mujeres son tan masacradas en el tema, ¿no? ¿Por qué tanto el machismo? ¿Por qué tanto el feminismo, no? Y alguna persona me dijo, algún ex subprocurador agrario, me comentó en el momento que de alguna manera las mujeres, la vida era un matriarcado finalmente, y que el hombre había sido al revés, el hombre tenía que haber ocupado los espacios y que en este momento era frenar justamente las fuerzas de la mujer, ¿no? Y como muy bien dijo Nayar en un principio, nos hace falta más mujeres, ¿no? Para ponernos más orden en muchos campos, ¿no? Donde se requiere, ¿no? Fíjate que ahorita le pasamos la batuta del derecho del uso de la voz a Nayar, pero yo hago, cuando de alguna manera con mis alumnos interactúo en relación a esta perspectiva de género, les cuento una anécdota que me pasó llevando una audiencia agraria, donde ya sabes, un sucesorio, oiga, ¿usted sabe cuántos hijos tuvo fulanito de tal? No, sí, 5, ¿no? Y por allá a lo lejos veía que querían levantar la mano, y yo, perdón, ¿tienen algo que decir? No, señorita licenciada, es que no son 5, son 10. Y le pregunto al que estaba haciendo testigo que por qué pues estaba protestado para conducirse con verdad. Dice, no, perdón, pero es que usted me dijo hijos, y en el campo las hijas no cuentan.
Me lo dijo escasos en los 2000, 2008. Ándate, y pues. dice, qué fuerte. Entonces, ya desde entonces, mi discurso en las audiencias era cuántos hijos y cuántas hijas, ¿no? Claro. Pero bueno, querido Nayar, ¿qué decir del tema? ¿Qué pasa con esa perspectiva de género? La perspectiva de género, como discurso, como política pública, como idea legislativa, como esta nueva forma de tratar de incorporar a la mujer en la vida pública en todas sus dimensiones, incluyendo en la agrariedad, adolece desde mi perspectiva de dos temas. Uno, la sensibilidad. No puedes obligar a las mujeres de entrada a involucrarse a la vida pública, a la vida del comisariado ejidal. El problema que tienes hoy día en muchas elecciones de comisariados ejidales es que la mujer no quiere participar. Y no quiere participar porque por lo general ella es la que se encarga de sembrar, es la que se encarga de hacer el trabajo, es la que está cuidando a los hijos, es la que está haciendo las labores importantes de la vida en comunidad del pueblo, ¿sí? Y eso no significa que la mujer esté relegada, ni mucho menos alejada de las decisiones. Cuando tú vas a una asamblea ejidal, el primer grupo con el que platicas es precisamente con las mujeres ejidales. Son las más organizadas, son las que siempre están presentes en las asambleas. De hecho, son las más puntuales y son las que por lo general terminan llenando las asambleas y los quórums. Son las mujeres precisamente las que constituyen el elemento de comunicación dentro de la asamblea ejidal. Son precisamente las mujeres en donde recae la mayor parte de la responsabilidad cuando se trata de formar una mayoría. Entonces, no creo que la mujer haya estado ausente de la realidad agraria, porque incluso si hoy día analizamos, según datos del RAN, hoy día ya tenemos una feminización de la titularidad agraria, ¿sí? Hay más del 30% de titulares en la propiedad social que son mujeres, y desde luego que se hace importante identificar que la mujer nunca ha dejado de ser protagónica, nunca ha dejado de ser el centro, que probablemente la hayamos relegado por los temas de usos y costumbres, que posiblemente hay pueblos y hay zonas en el país en donde en efecto la mujer es excluida de las decisiones importantes. Eso no significa que tengamos que hacer una generalidad. En el norte del país la mujer es decisiva, en el centro del país la mujer es importante, y en el sureste y en el sureste mexicano existe un patriarcado dominante. Ok, entonces Sergio, ¿tú crees con este que señaló Nayar? Me causó un poco de duda. Es decir, Nayar, señalas que ya la mujer incluso ya tiene actividades que eran preponderantemente de hombres. Digo, el arado, la siembra, ¿no? Y la mujer antes estaba en la casa. Ahora, ¿la mujer tiene un doble rol en el campo? Sí. Ya la mujer hoy día siembra. El hombre se fue a Estados Unidos. Los hijos se fueron y migraron a la ciudad. O se fueron también a Estados Unidos junto con el papá. Es la mujer la que hoy día está sembrando, está cuidando la parcela, está cuidando los animales, está al cuidado del espacio productivo. Es la mujer la que está reforestando, es la mujer la que está incluso hoy día realizando actividades de comercio, actividades artesanales, actividades de valor agregado desde lo local, ¿sí? Y la mujer no se mete, y eso era una discusión que se tenía precisamente cuando Cocoa Calderón, en aquel entonces senadora de la República, propuso el tema de tema de incluir a la mujer en la asamblea ejidal, en el comisariado ejidal. Le decía, oiga, y cuando las mujeres no quieran meterse en esas cosas, ¿qué va a pasar con la vida interna del ejido? ¿Va a ser hasta que tengamos que forzar a las mujeres que precisamente
no quieren participar en esas cosas porque tienen cosas más importantes que hacer para ellas, entonces no se va a poder lograr la elección. Esa es, creo hoy que tienes hoy día hay hoy día en la mujer campesina, ya no es la mujer que nos pintaba el cine nacional, ¿sí? De los años 40, 50. Hoy día es una mujer activa, es una mujer que está en el campo, que está enfrentando los problemas y que está desarrollando los ejidos. Nayar, Sergio. Pues escucho dos visiones del mismo fenómeno, ¿no? La de Benjamín y la de Nayar, sobre el matriarcado y el patriarcado. A mí lo que me llama la atención es que no veo, sí veo una mujer, como dice Nayar, que trabaja, pero no veo una mujer empoderada. Yo lo veo como dos situaciones distintas. La mujer siempre ha sido trabajadora, la mujer siempre ha sido administradora, pero ello no implica que tome decisiones. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a mí lo que quiero hacer muy enfático y muy crítico, yo siempre ando viendo las contras, porque pues ahí el gobierno, de alguna manera, del color que sea, pues que le echen porras. Pero yo lo que veo es una ley agraria anquilosada, una ley agraria que no mira este tema de perspectiva de género. Y para bajar el balón, ¿qué es perspectiva de género? La propia Ley General de Acceso a la Vida de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos indica, lo comparto muy rápido. Perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Eso es lo que señala una ley. Pero, ¿qué es lo que les comentaría? Que efectivamente lo que observo es que la ley agraria del 92 ha incorporado muy pocas de esos compromisos nacionales e internacionales que tiene México. No tiene el tema de CEDAW, no tiene temas de la Convención Belém do Pará, no tiene este tema de la Ley General de Víctimas, que en particular sobre las mujeres hace una referencia. El hecho de que trabaje, como dice Nayar, el hecho de que trabaje la mujer no implica que tenga seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, porque dice Nayar, yo veo a la mujer que trabaja, sí, pero el hombre, el ejidatario, el titular de los derechos, se fue y después se casa y viene y dice, pues ¿sabes qué? Pues esto ya es me refiero, no es que se haya casado o se separa, hay una inseguridad jurídica, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ahora, que si realmente sale una nueva ley agraria o la ley de desarrollo agrario, la que sea, contemple esta perspectiva de género, donde esta situación donde tenemos un empoderamiento del hombre y una estigmatización de la mujer, a mí sí me gustaría que fuese al menos motivo de diálogo. Benjamín, conocemos y hemos estado en foros hablando respecto de los proyectos de reforma de la nueva ley agraria, ley federal agraria, del senador Monreal y del senador Narro. ¿Consideras que con su contenido se paga esta deuda que tenemos en materia agraria en razón a la inclusión de las mujeres? No, en definitiva no. O sea, hace falta mucho. Y eso, justamente hablamos de reformas que lamentablemente en este momento estamos viviendo y que estamos viendo, que son meramente estructurales, más no de fondo, ¿no? Y justamente el tema de perspectiva de género va más allá, no solamente debe quedarse en una estructura o en una forma nada más. Atendiendo estas reformas que se están planteando, van mucho dirigido al tema de justicia agraria, que por supuesto el tema de justicia agraria es fundamental y que parte de lo que comentaba Sergio, estos temas lamentablemente están siendo subsanados. Digo lamentablemente porque no están considerados en la norma básica, claro, pero están siendo subsanados por la Corte en su momento en que dicta sentencias con perspectiva de género, ¿no? Y que tienen que visualizarlo porque ya está obligado a, cuando debiera ser la propia norma reglamentaria que le permitiera hacer un análisis completo de esa perspectiva de género. Y justamente algo que comentaba Nayar en el tema de la migración, que es un fenómeno importante y que no solamente
es un fenómeno accidental, ¿no? Es algo que nos debe obligar a ver la perspectiva de género por muchas circunstancias jurídicas, políticas, de la misma estructura del núcleo, en el sentido de que jurídicamente, como lo mencionaba Sergio, no tienen la certeza jurídica las mujeres dentro del núcleo, aun y cuando lo trabajen, aun y cuando ellas sean las que están desarrollando las actividades propias del campo, pues no son las titulares del derecho. No forman parte de las listas de sucesión, por ejemplo, claro. Y bueno, son un sinfín de esquemas jurídicos que no están protegiendo esta perspectiva de género, porque así está la norma, ¿no? Finalmente. Y justamente algo que falta aquí, y que coincido plenamente también con Nayar, es que la voluntad no puede ser violentada. O sea, tampoco se puede obligar a las mujeres a que tomen parte en los comisariados de núcleos agrarios, ¿no? Claro. A estos grupos o estos órganos de representación no se puede obligar, porque finalmente la voluntad es la que está ahí en juego. Pero vamos, ¿qué sucede con estos núcleos agrarios que son esencialmente de migrantes, ¿no? de titulares de derechos de migrantes? Y la pregunta va en el sentido de que normalmente, y de las cosas más básicas, no se reúnen los quórum necesarios para llevar a cabo las asambleas generales, ¿no? Y que básicamente no pueden tomar decisiones dentro de los núcleos agrarios. Estoy hablando, lógicamente, de un tema jurídico, legítimamente, ¿no? en el asunto. Sí podrán tomar decisiones fuera, ¿no? de la norma, fuera de la asamblea, pero que finalmente no genera esta certeza jurídica de la que estamos hablando, ¿no? Claro. Nayar, tú eres muy proactivo y has organizado muchos foros dentro del Observatorio Agrario. Ya ves que en estos días se señaló por ahí que seguramente ahora sí en este periodo ordinario de sesiones, pero perdón, hay un senador que dice, si no es en este es en el otro, pues sí, supongo que sí, algún día, ojalá que no nos agarre tarde. Pero, ¿qué pasa con estas titulares de derechos ausentes que aún conservan el derecho jurídico agrario y que no está considerado, no me dejarás mentir, en los dos proyectos que se van a someter a la discusión? ¿Qué consideras, qué opinas, qué hay que hacer para resolver este problema jurídico, Nayar? Primero, que ojalá los dos candidatos a la gobernatura de Zacatecas, hoy embestidos como senadores de la República y promotores de estas dos reformas de ley, dejen de estar pensando en sus futuros políticos y se pongan a hablar como agraristas. La reforma del 92 no es una ley agraria, es una ley de la propiedad social, ¿sí? Legislativo, la reforma constitucional del 27 privilegió y puso en el centro de la legislación solamente la regulación del régimen social de propiedad, la certificación, la titulación de solares, el destino de las tierras, la administración de la justicia agraria, la procuraduría, el registro agrario, etc. Pero la agrariedad, es decir, el sujeto agrario, destinatario de la norma, no fue visto por la legislación, ¿sí? Y lógicamente que no nomás fueron excluidas las mujeres, en su conjunto todos los sujetos agrarios fueron excluidos en aras de esta vorágine legislativa de querer privilegiar el régimen de propiedad por encima, ¿sí?, del sujeto social, ¿sí? Y lo que vemos con Ricardo y con Jesús es exactamente lo mismo, volver a cometer el mismo error, pretendiendo que enfocar las baterías legislativas en el régimen social de propiedad va a sacar al 70% de los campesinos de México que viven en la pobreza y pobreza extrema. No, por ahí no tiene que ser. En efecto, hoy día, números más, números menos, más del 30% del total de los titulares de derechos agrarios en este país hoy día son mujeres. En efecto, hoy día tenemos una enorme cantidad de precariedad en la participación femenina, de la participación de la mujer en la certeza del derecho de la tierra. Llega el señor, se va a Estados Unidos, él es el titular de los derechos agrarios, regresa con la amiga
¿sí? Y él decide, en términos del 17 de la ley agraria, dejar a la amiguita, a la amante, a la otra, ¿sí? No a la que trabajó la tierra, ¿sí? Como titular, como sucesora de los derechos agrarios, por poner un ejemplo, ¿sí? Y la ley agraria dice, bueno, pues es que el titular de los derechos agrarios puede modificar su disposición sucesoria cuantas veces y como él quiera, sin límite ni restricción. Y ahí muy probablemente estamos cayendo en este tipo de temas de disposiciones inoficiosas. Yo creo que, en efecto, la mujer debería de tener el derecho, la mujer que se quedó a cuidar la familia, la mujer que se quedó a cuidar el derecho, la mujer que se quedó a asistir a las asambleas, la mujer que se quedó al cargo de la tierra mientras el señor salía a los Estados Unidos o a la ciudad a buscar una mejor vida, ¿sí? O a proveer lo necesario a la familia campesina porque la tierra no es suficiente dado la condición de estacionalidad, ¿sí? Ya que más del 80% de la propiedad social en México es de temporal, ¿sí? Entonces, la mujer, la que se queda en el campo, debería de tener una disposición, debería haber una disposición en donde ella debería de tener, ¿sí? La preferencia en la sucesión, en la designación del titular, ¿sí? Estoy de acuerdo en que la mujer debe de tener no solamente amor a la tierra, sino certeza con relación a la tierra, ¿sí? La mujer es prácticamente hoy día el motor en la mayor parte de los desarrollos sociales, ¿sí? Hay un enorme activismo femenino en estas estructuras de transformación y en la agrariedad lo es muy relevante. Entonces yo creo que se tiene que privilegiar a la mujer en la certeza en la tenencia de la tierra independientemente del titular. La mujer como madre de familia, la mujer como campesina, la mujer como sujeto de derechos agrarios, la mujer como parte de la articulación de la familia campesina. Eso sería relevante, sería novedoso, sería reivindicador. Bueno, evidentemente eso que señala Nayar es el deber ser. Se oye muy bonito y evidentemente debería de ser reivindicante, pero ¿qué posibilidades de eso le ves, Sergio? Pues leo varios documentos de los que México es parte. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos habla de distintos tipos de violencia, ¿no? Desde lo que sería una psicológica, una verbal, una económica, patrimonial. Hay distintas graduaciones. Insisto, la ley agraria no la veo alineada. Quizá deberían de normar los criterios de los legisladores, no solo escucharse entre ellos, ¿no? Porque me los imagino como los búlgaros que están en un vaso, nada más están moviendo entre ellos, pero no escuchan a ustedes, que son expertos, a Nayar, no escuchan, pero tampoco escuchan a los comisariados ejidales, no escuchan, todo se decide desde el centro de la República, como si el país fuera uno y el mismo, ¿no? Una nación única e indivisible, como establece el artículo 2. Pero observo que aquí también es una labor que hoy los jueces de alguna manera están haciendo de manera subsidiaria la omisión que hacen los legisladores. Están resolviendo con perspectiva de género, están resolviendo sobre este tipo de violencias y que no solo provienen de la propia familia, ¿no? Del integrante hombre, forzosamente, sino también de los comisariados ejidales, desde la propia comunidad que las excluye. Tenemos el caso de Eufrosina, que lo conoce muy cercano aquí Benjamín. Tenemos casos donde la propia comunidad, México apenas recibió una sentencia por el caso de Inés Fernández y porque la comunidad excluyó a 2 mujeres que fueron víctimas de violación, las excluyó. Está próximo a recibir una sentencia, otra condenatoria del Estado mexicano por el tema de Atenco, el tema cuando era gobernador Enrique Peña Nieto, y está próximo a recibir una sentencia por estos temas, ¿no? O sea, México ha recibido sentencias, una buena parte por violaciones de militares y por violaciones a las mujeres, ¿no? O sea, México es un gran laboratorio, ha aportado mucha jurisprudencia al sistema interamericano,
no nos debería dar orgullo, ¿eh? No, o sea, si hay casos Castañeda, Goodman, tantos, es porque México es un violador de derechos humanos. Entonces, hoy que tenemos una legislatura que se precia, que gasta tanto en comunicación social para decir somos una legislatura de paridad de género, la reforma que se dio en materia de paridad de género solo fue en el ámbito político para las mujeres que están en la clase política. Sí. O sea, las diputadas y las senadoras se protegieron muy bien y dijeron, mira, para poder ser diputada, tienes que, en las listas regionales para ser diputada, tienen que ser de manera alternada. Senadoras. ¿Y qué pasó? A ver, señoras diputadas, señoras senadoras, ¿por qué no tocaron el artículo 27 en temas de paridad de género? ¿Por qué no tocaron el artículo 2 constitucional en materia indígena? ¿Por qué? Porque el que tengamos una legislatura que se dice paritaria de género, eso no le quita que tenemos un régimen heteropatriarcal, un régimen machista, y que pues el votante le gusta la figura del patriarca, ¿no? Pues ahí tienes un López Obrador, ¿no? Que no tiene, nadie lo cuestiona y nadie le puede poner en duda, ¿no? Pues es una figura heteropatriarcal. Pues sí, ahí tenemos funcionarios que denostan y que señalan a las mujeres como las nalguitas, ¿no? Digo, perdón, hay que decirlo con todas sus letras y de eso no se trata, ¿no? Entonces viene un problema educativo y que ayer estaban o antier muy contentas precisamente el Congreso de que porque había 7 mujeres y que hasta pararon casi la sesión para tomar la foto, pero que esto no se quede solamente en la fotografía, ¿no? De que efectivamente, como señala Sergio, que se pongan a legislar en serio y que no determinados temas los dejen afuera, ¿no, Benjamín? ¿Qué señalas? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el tema aquí no es hacer festejos porque finalmente hayan ocupado lugares, sino lo que se platicaba hace un momento, el empoderamiento. Eso evidentemente debe generar ocupar el lugar, pero aparte ejercer el lugar, que no solamente, que es muy distinto, ¿no? A llegar, ocuparlo, a ejercer justamente la función para la cual fuiste elegido, ¿no? En ese momento. Y bueno, las mujeres que están siendo parte del Congreso pues están digamos que navegando muy calladas en el tema, ¿no? Entonces no se está integrando esta perspectiva de género ya ni siquiera como una cuestión de la agenda legislativa, ni siquiera como una política pública. Pareciera que hay que responder coloquialmente hablando, a bomberazos, ¿no? Bueno, los feminicidios, porque ahorita está alto, entonces hay que ponerle atención cuando entonces desaparecen universitarios, ¿no? Entonces, lejos de crear una política pública de prevención, de prevenir ese tipo de circunstancias, que vayan dirigidos, por supuesto, al tema legislativo, pues pareciera que nada más es de atender el resultado de las malas políticas y prácticas que está retomando el gobierno. Y justamente platicando de lo que se estaba comentando hace un momento, por ejemplo, en el tema de las listas de sucesión, pues llama la atención, ¿no? Porque además cuando nos encontramos en los núcleos agrarios con temas no solamente de la perspectiva de género de hombre o mujer, sino ahora de las diferentes vertientes de identidad sexual que existen, va a ser otro problema que nos vamos a enfrentar. Entonces no solamente es una perspectiva de género en cuanto a la mujer, sino que finalmente cuando vaya avanzando el tema nos va a ir permeando también al tema agrario, porque también hay que recordar que si hablamos de perspectiva de género trastocará otros elementos jurídicos del marco jurídico nacional. Entonces, la voluntad del sujeto yo creo que no debe ser afectada. Más bien, hay mecanismos que deben de ser atendidos. ¿A qué me refiero con esto? La voluntad de crear o poner una lista de sucesión, como la que comentaban ayer, es importante que sea respetada. Es la voluntad del sujeto finalmente a suceder sus derechos. Sin embargo, deben haber mecanismos que permitan a esas personas, mujeres, que están detentando la superficie para hacerse titulares de esa superficie, que es lo que no existe, ¿no? Finalmente, por eso llegaba, como decían ayer, con la amiguita de Estados Unidos, ¿no? Y existe la posibilidad de que se modifique y cambie. Entonces, estamos hablando de todo un tema estructural del Estado, estamos hablando de todo un tema también, por supuesto, un tema cultural y un tema de educación. Fíjate que hace poquito, Nayar, estuvimos en un foro que hiciste con Ricardo León Vera y me encantó que por ahí decías que la esperanza es lo que muere al último, que tú eres esperanzado en esta 4T y me da mucho gusto
Pero ahorita tocó Benjamín un tema bien importante, lo de ahora los nuevos géneros, ¿no? Sexuales que se presentan. Perdón, Benjamín, eres muy visionario y eres muy convencionalista, pero creo que de repente me siento como en la era vintage, ¿no? Estamos en la época vintage y esta perspectiva de género, Nayar, ¿qué consideras? Va a tener futuro, pero no solo en el ámbito del campo. Yo sé que es bien importante integrar a las mujeres. ¿Qué pasa con las abogadas agrarias? Tú en campo, ¿cómo ves? ¿Sí hay en Observatorio Agrario y participación ya de mujeres estudiosas de derecho agrario que andan en campo litigando? Por supuesto. En Michoacán tenemos una extraordinaria amiga que se dedica a defender campesinos y comunidades indígenas de una manera gratuita. Hoy día es funcionaria dentro del Instituto de Indigenista del Gobierno de Michoacán. María Elena, la conoces, de Guadalajara, otra gran activista del derecho agrario. De hecho, si tuviéramos que mencionarlo, el trabajo anónimo del agrarismo en México lo hacen mujeres. Sí, las verdaderas líderes que están en el litigio, en la defensa de los derechos sustantivos de los campesinos, hombres y mujeres, son abogadas agrarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que hay un tema primero de familiaridad, de entrañamiento. ¿Sí? La mujer, la abogada mujer, tiene un tema de compromiso mucho más sustantivo que a veces ni siquiera los hombres. Y toda generalidad es una falacia, pero si yo quiero encontrar pasión en un discurso dicho en un tema agrario, escucho a María Elena y una vez me hizo llorar, ¿sí? De ese nivel de entrega, ¿sí? En una asamblea, en la forma en la que defiende, ¿sí? Hay mucha más entraña ahí. Pero la mujer campesina, te voy a decir que hoy día es protagonista en muchos segmentos desde lo local. La mujer es la que da valor agregado a la cosecha, ¿sí? En los cultivos de subsistencia, es la que muele el maíz, es la que lo guarda, es la que lo preserva, es la que lo arregla bonito para que se vaya a vender. La mujer es la que también preserva las culturas, preserva la cultura, preserva el acervo histórico. Es la mujer la que transmite la lengua a los hijos, es la mujer la que transmite la cultura del vestido, la que transmite la cosmovisión de nuestras culturas indígenas, de nuestras culturas originarias. Está en la mujer precisamente la mayor parte del conocimiento de la herbolaria, del conocimiento de cómo curar, del conocimiento de qué hierbas, qué plantas, qué caldo, qué té te va a servir para que te cures. Es la mujer la que, aunque pareciera en algunos casos excluida, pero la mujer como concepto, la mujer como feminidad, sigue siendo el centro de la madre tierra, sigue siendo la mujer, ¿sí? ¿En dónde estamos perdiendo? Estamos perdiendo en la mujer excluida de la educación. Estamos perdiendo en la mujer excluida de los servicios públicos de salud. Estamos perdiendo cuando a la mujer no se le da un trato igual que a los hombres ante las instituciones del sector agrario y del sector rural, que la mujer no se le da un proyecto con perspectiva de género, no hay subsidios en el campo mexicano con perspectiva de género, no hay una perspectiva de género en el presupuesto campesino, ¿sí? La mujer, que no obstante es que recibe todo ese peso de preservar el espacio campesino como hoy día lo conocemos, ¿sí? Ella no puede recibir un subsidio por sí misma. No puede recibir financiamiento con perspectiva de género en el campo cuando es la mujer la que mejor paga el crédito. Cuando es la mujer la que cuida a los hijos. Cuando pudiera ser la mujer incluso el instrumento del cambio generacional. Esa mujer que va a crear a los futuros campesinos y campesinas.
¿sí? Fíjate, perdón. Ahí nos queda de ver. Pero de verdad, la esa 4T. mujer va a preparar a los futuros campesinos y campesinas. Si hoy por hoy en esta cápsula estamos viendo que no hay programas y políticas públicas para el campo, ¿para qué va a preparar campesinos y campesinas si el campo está desolado? Y todavía a un año de esta 4T apenas estamos pensando en levantar la voz y en que las legisladoras nos hagan la caridad de integrarlo. Lore, ahí la gran deuda de la 4T, y no nada más de la 4T, del neoliberalismo completo, ¿sí? Del periodo neoliberal que puso en el centro a la propiedad social, excluyendo al sujeto, ¿sí? Es lo que nos lo debe, ¿sí? La transformación de dejar de pensar que el campo mexicano y que el espacio rural es un espacio de tierra, cuando es un espacio de sujetos, ¿sí? Y dentro de esos sujetos están las mujeres. Y es precisamente, si queremos formar a los campesinos del futuro, a las campesinas del futuro, a los jóvenes campesinos del futuro, donde tenemos que empezar es precisamente en donde se van a crear ellos, en el hogar campesino. ¿Y quién crea el hogar campesino? La mujer. Indefectiblemente, la mujer campesina es el eje de la vida campesina en este país desde su perspectiva de concepción. Esto no demerita al campesino varón, el campesino hombre que se entrega todos los días en el campo. La perspectiva del hombre que sale, que chulea la vaca, que la amarra, que sabe matar, me refiero a sacrificar a la res, que sabe cosechar, que sabe embodegar la cosecha, que tiene la fuerza motriz y la fuerza física para poder hacer el trabajo campesino. Ese trabajo no se demerita y desde luego que es protagonista dentro de la actividad del campesinado nacional. Pero la mujer tiene a cargo el hogar campesino, ¿sí? Tiene a su cargo esa multiplicación. Este tema da para más, sabes que siempre yo creo que nuestras cápsulas deberían de ser de 2 horas, pero no nos da la vida. Conclusiones, Sergio. Bueno, ahorita comentaba Nayar el tema de la educación y ahí debo de reconocer algo. Su servidor siempre he sido crítico de la 4T como fui de Peña. El tema es de que pues un ciudadano de a pie como es su servidor, pues lo que hace es dialogar y poner donde hay oportunidades, pero también debo reconocer que en esta administración, en la reforma educativa, dentro de esta reforma educativa que de muchas maneras es muy polémica, lesiva en otras cosas, regresiva en otras tantas, pero lo que yo creo que lo que quiero resaltar aquí, lo positivo, es que esta reforma educativa contempló el tema de género, el tema de la honestidad, formar niños, niñas íntegras, honestas, con una perspectiva de género. Esto es que desde la escuela las maestras, los maestros empiezan a educar con esta nueva cultura, ¿no? De integración, de igualdad. No es tan sencillo el hecho de hablar de igualdad de manera general, porque para hablar de igualdad implicaría que ya todos estamos en el mismo piso. Y igualdad y equidad parte de que hay ciertas situaciones estructurales de exclusión hacia las niñas y hacia las adolescentes, hacia las mujeres, que se va repitiendo de manera cíclica, ¿no? Entonces se van perpetuando estas formas de dominación. No es sencillo. ¿Y quién va a educar esto? Pues las propias maestras y maestros que están hoy. Los de la CENTE son los que le estamos pidiendo hoy que hagan esta educación con perspectiva de género. No guardo mucho optimismo ahí, pero bueno, es a quien se los van a encargar, ¿no? Pero vamos, la escuela te transmite información, no te transmite cultura, no te transmite valores, eso los aprendes en casa. Y si en casa tenemos todavía estas estructuras de dominación, hay personas a las que critican que algunos hablemos así como hombres y mujeres, pero el lenguaje es exclusivo, o sea, el lenguaje puede ser excluyente. Entonces mejor preferimos optar porque la mujer es un agente histórico, es un agente discente, y entonces integrarla, no por el hecho de decir el hombre en la humanidad, pues estamos dejando, y la mujer, pues está implícito, pues implícito, pues así la hemos dejado por mucho tiempo, ¿no? La historia. Entonces el cambio de estructuras
Es difícil, en las ciudades ha sido muy difícil, muy difícil. Lo pienso en el campo, lo pienso en el ámbito rural, lo pienso en estas estructuras todavía aún más, todavía más tradicionales. Lo veo muy complicado, pero pues bienvenido a este tipo de foros, ¿no? Donde estemos ahí denunciando este tipo de situaciones. No hemos tenido una mujer presidente en toda la historia, no tenemos una mujer presidente en la corte, tenemos 2 gobernadoras, actualmente una tercera se cayó en el helicóptero, nunca nos aclararon qué pasó, pero no tenemos, la secretaria de Gobernación, sus opiniones no pesan, las descalifica el presidente, las descalifica el secretario de Relaciones Exteriores. Es un tema interesante. Yo me preocupo mucho, y también me ocupo porque si alguien también levanta la voz soy yo, porque en mi carácter de mujer tengo excelentes amigos, como podrán ver, varones. A mí es algo que sí me preocupa, que no implica también dejar por abajo al hombre, ¿eh? Somos iguales. A mí, yo también digo, quienes están en contra de los homicidios de las mujeres, mis respetos, sin embargo también hay mucha agresión contra el hombre. Eso ya no me está gustando. Benjamín, una conclusión, esta también desigualdad generacional depende de la educación, por supuesto que en el campo y en las ciudades. ¿Cuál es tu conclusión? Sí, totalmente de acuerdo. Justamente hace unas semanas Sergio y yo platicábamos acerca del tema de esta ruptura de estructuras, ¿no? que se tenían que dar. Y coincidíamos los dos en que no debía ser, que se nos planteaba que tenía que ser una revolución. Nosotros decíamos, pero no, espérate, ¿no? O sea sí, pero no, o sea, sí tiene que haber un cambio drástico en el tema, pero no desde un punto de vista de violencia y golpe y ruptura, ¿no? Que finalmente es la idea de revolución, sino de un cambio integral que vaya desde la parte de educación, desde la parte cultural, que está muy arraigadas y que debe entenderse que justamente es una cuestión de costumbres, incluso en muchas partes de nuestro país. Entonces, desde ahí empieza el punto. Y aquí yo creo que mientras no haya un cambio sustancial en el tema legislativo, tendremos que apelar a la parte de la justicia agraria, ¿no? A la parte de esta tan lastimosamente dañada institución de forma económica, ¿no? Por los presupuestos de los tribunales agrarios y bueno, los tribunales constitucionales, ¿no? De nuestro país, que finalmente vayan poniendo y a lo mejor, y que valga la expresión, corrigiendo la plana, ¿no? De lo que debe ser una perspectiva de género en cuanto a políticas públicas, en cuanto a la estructura que debe permear. Entonces hablamos de que tenemos elementos suficientes para poder pensar que está avanzando, es probable, pero que nos hace falta mucho trecho, ¿no? Y que la verdad es que en ese caminar tenemos que pensar en que lo que debemos optar es por la igualdad de sujetos, no ponderar a uno sobre otro, ¿no? Claro. Nayar, tu conclusión en este importante tema, por favor. La madre tierra es mujer, ¿sí? En cualquier parte donde la quieras visualizar, desde la perspectiva cultural que la quieres ver, la madre tierra es mujer. Respetar a las mujeres del campo es respetarnos a nosotros mismos. Reconocer a la mujer del campo como protagonista del desarrollo de la actividad, de la cultura, de la historia, es reivindicar la agrariedad en su conjunto. Los legisladores le deben a las mujeres no devolverles el protagonismo, porque ellas ya lo tienen. Lo que les deben es darles seguridad jurídica en su actividad, equilibrar las condiciones con relación a la titularidad de la tierra, equilibrar las condiciones con relación al acceso al presupuesto para el campo. Se tiene que darle equilibrio y acceso efectivo a la educación, a la salud, ¿sí? Son capítulos muy dolorosos, que es lo que vemos en el campo, ¿sí? Cuando vas a un ejido y ves a la pobreza que te duele es ver a la mujer pobre, excluida e ignorante. Es esa mujer que ha sido relegada del sistema. Es la cara más triste de la pobreza, ¿sí? Y es quizás ahí donde deberíamos de atenderla, ¿sí?
volver, dice Sergio, al empoderamiento de la mujer, sí, pero no solamente desde la perspectiva de la propiedad y la titularidad, sino como el reconocimiento efectivo de la mujer como una de las columnas o la columna más importante en términos morales de la concepción del campo mexicano. Quizás esa es una deuda que todos le debemos a la mujer campesina. Una deuda histórica que esperemos esta legislatura de izquierda, esta legislatura progresista pueda visualizar. Gracias. Gracias a ti, Nayar, y pues de verdad estamos muy agradecidos con quienes nos siguen. Ya vamos arando, vamos haciendo surco y por favor, coméntenos qué tipo de temas. Sé que hay muchos, Benjamín, demasiados que tocar, pero el derecho agrario es un derecho patrio, dice mi querido amigo Sergio, y ojalá que la deuda histórica se salde, y para eso hay voces como o espacios como que estamos a sus órdenes para visualizar los temas pendientes de las legislaturas aquí en México. Benjamín, ¿tus redes? Síganos en Garca Despacho, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí estamos a la orden, con mucho gusto. Andrade Becerra. A sus órdenes. Nayar desde Aliar y desde Observatorio Agrario. No se olviden también de seguirnos ahí en el Surco Mexicano. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook como Justicia Agraria, estamos en Spotify, en Anchor, estamos en muchas plataformas donde los invitamos a que nos sigan a ver estos temas y las cápsulas que también hemos dejado ya ahí alojadas y hospedadas, ¿no? Eso creo que sería la invitación. Así es, muchas gracias por su atención. Estamos pronto al habla. Síganos, coméntenos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Luego.